Hechos capítulo 2, versículo 12 al 21. Hoy seguimos con el estudio 10 de la serie Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a continuar con lo que es la historia de cómo el Espíritu Santo de Dios se derramó en los discípulos de Cristo. Y vamos a ver qué es lo que eran las maravillas de Dios. Y el estudio se llama Profetizando Salvación. Es importante saber qué es lo que profetizamos o qué es lo que debemos de profetizar. Ahorita en este tiempo tan perdido y tan distorsionado, tenemos que saber cuál es el propósito por el cual se derramó el Espíritu Santo en nosotros. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 12 en adelante. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, mis hermanos, en el estudio pasado vimos cómo los discípulos hablaron varios idiomas. Ya entendimos que cuando dice que se derramó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, pues hemos entendido que fueron idiomas, que no eran lenguas nada más inentendibles, porque pues cada uno escuchaba las maravillas de Dios. Y ese fue el propósito del derramamiento del Espíritu Santo, que hubiera un derramamiento para proclamar las maravillas de Dios. No es un derramar del Espíritu Santo para hablar balbuceos inentendibles, sino es proclamar las maravillas de Dios. Y si ustedes leyeron los versículos anteriores y pusieron un poco de atención, está hablando que ellos profetizaron también, incluso en el escrito de Joel, en el libro de Joel, nos habla que las personas que reciban el Espíritu Santo de Dios iban a profetizar. Y es por eso que tenemos que entender tanto proclamar las maravillas de Dios como profetizar las maravillas de Dios tienen un propósito. O sea, no nada más es hacer un espectáculo o hacer un show o andar hablando cosas que nadie entiende. Así que hoy vamos a continuar con este suceso tan especial, con este evento tan importante, y vamos a ver cómo una profecía para muchos olvidada vino a trastornar a todos aquellos que estaban celebrando la fiesta de las semanas. Vimos en el estudio pasado, recordamos un poco, que había mucha gente de varios lugares donde sabían que esta fiesta de las semanas Dios había dispuesto que tenían que llegar a Jerusalén todos para celebrar esta fiesta. Entonces Dios, en ese momento, cuando están muchos ahí, tanto religiosos como verdaderos adoradores, tenían que escuchar lo que muchos no conocían, porque a algunos se les había olvidado la profecía de Joel y otros porque no habían entendido que Jesús
el hijo de María, era el Mesías prometido. Entonces, por eso era necesario que se profetizara y que se proclamaran las maravillas de Dios que se habían cumplido días anteriores. Era muy, muy importante esa reunión de estos hombres que iban a recibir el Espíritu Santo, y también era muy importante en esa fecha en especial donde se reunieron la gran mayoría de la gente que era de Israel, o judíos como les llamamos la gran mayoría a los israelitas. Entonces aquí encontramos varios puntos claves para darnos cuenta que era necesario el derramamiento del Espíritu en ese día en especial. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que había muchísima gente. Había muchos que conocían las profecías, que conocían las escrituras, pero que no habían entendido el cumplimiento que fue días anteriores en nuestro Señor Jesucristo. Así que encontramos punto número 1, que muchos presenciaron el derramamiento del Espíritu, así como muchos que llegaron a celebrar la Pascua también presenciaron el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos. También encontramos que muchos se dieron cuenta del cumplimiento, pero como en todo lugar, unos creyeron, pero otros se burlaron. Si ustedes se recuerdan un poco acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hubo muchos que creyeron en Jesús. Muchos, entre ellos un hombre que estaba crucificado también junto a nuestro Señor Jesucristo, creyó, mas sin embargo el otro no creyó. Entonces aquí vemos una división total. Algunos van a creer, otros no van a creer. Y en el derramamiento del Espíritu Santo, si ustedes se dan cuenta, también cuando empiezan a profetizar, cuando empiezan a hablar en lenguas, viene esa división. Y va a ser lo mismo hasta el día de hoy, lo vemos también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchos se burlaron diciendo, están llenos de mosto, o están borrachos, están ebrios. Se empezaron a burlar, no porque no entendieran las profecías, o no entendían las maravillas de Dios. Sí las entendían, pero era mejor decir, están borrachos. ¿Sí? Y otros, muchos también creyeron tanto que se compungieron de corazón y que estaban atónitos, dice la palabra de Dios, porque veían cómo estaban hablando en su idioma gente del vulgo, gente iletrada, gente que pues era imposible que conocieran el idioma, o difícil que conocieran el idioma de todos los que estaban reunidos ahí. Entonces vemos que hay dos tipos de sucesos cuando se proclaman las maravillas de Dios, cuando se profetiza para salvación. Y dice en el versículo 12 y 13, aquí vemos los dos impactos, los dos sucesos, y dice de esta manera: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, si se dan cuenta, aquí hace la división. Unos se decían, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que esta gente hable en nuestro idioma? Dice, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. A esa división la vemos hasta el día de hoy, como mucha gente hace esas dos divisiones. De esta manera, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios siempre tendrá dos respuestas, pero nunca la palabra de Dios volverá vacía. Nunca se quedará en el aire. Siempre va a tener una respuesta, ya sea afirmativa o negativa, pero de que la palabra llega, la palabra llega. De que la palabra se deposita, la palabra se deposita. De que la palabra es escuchada aún por los inconversos, es escuchada. Porque de una o de otra manera nosotros hemos cumplido, así como estos hermanos, así como los profetas, cumplieron el mandato de Dios.
Y estos hermanos, después de haber recibido el derramamiento del Espíritu, empezaron a hablar en lenguas, en idiomas, para que quede más claro, con ese propósito de que hubiera dos respuestas, pero también de que la palabra se había profetizado o se había declarado. Nunca va a quedar en el aire esa palabra, tanto es así que muchos prefieren burlarse, o algunos otros llegan derrotados y acabados y doblan rodilla. Así que de esta manera podemos decir que una de las respuestas es para salvación y la otra respuesta es para perdición. Las dos tienen respuesta, sí, una para salvación, otra para perdición. Una para quebrantamiento y otra para desdén. ¿Qué significa desdén? Desecharla, burlarse, no me interesa, pues eso dices tú, pero yo tengo mi religión. Y otros para quebrantamiento, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué necesito hacer para buscar el perdón de Dios? O sea, siempre va a tener dos respuestas. Una para reconocer nuestra bajeza y otra para burlarnos de aquellos que predican salvación a través de Cristo. Entonces, nosotros los que reconocemos nuestra bajeza, caemos rendidos, decimos, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y el otro dice, no, yo soy santo, yo soy bueno, yo no he matado, yo no he robado. Siempre va a haber dos divisiones, mis hermanos, cuando son proclamadas las maravillas de Dios, cuando es profetizada la maravilla de Dios que es para salvación. Otros, una es otra de las dos divisiones, que es una para creer y la otra para dudar aún más. El que cree cae derrotado, cae arrepentido, reconoce que ha pecado, y el otro empieza a dudar. ¿Por qué? Porque no quiere nada con Dios y, no, es que son muchas religiones, ya no sabe uno a cuál ir, hay muchos tipos de cristianos, ¿para qué voy con uno? ¿Para qué voy con otro? Mejor sigo así como voy y yo tengo mi relación con Dios, y empiezan a dudar de las maravillas de Dios, empiezan a dudar de lo que Dios ha profetizado a través de sus siervos. Otra de las respuestas, y esta también es muy fuerte, es una respuesta para quebrantamiento y otra para enojo. Yo no sé si te ha pasado esto, pero hemos visto cuánta gente a la que le predicas la palabra se enoja contra ti, se molesta, te dice que estás mal, que a poco vas a decir que está mal de la cabeza, o a poco crees que soy tan tonto para seguirte, a poco crees que tú vas a tener únicamente la verdad, y se enojan contra nosotros, sin darse cuenta que se están enojando con Dios, ¿sí? Que están en contra de Dios. Pero, mis hermanos, no podemos parar de proclamar o profetizar la salvación y las maravillas de Dios. Y nosotros es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Pensar bien lo que vamos a hablar y también recordar que siempre va a haber una división. No todos se van a convertir. No todos te van a amar, no todos van a caer quebrantados, muchos se van a burlar, muchos te van a odiar, muchos te van a rechazar, y esto lo podemos ver en Jeremías también un poquito más fácil de entender. Jeremías, todos sabemos que fue un profeta muy obediente a Dios. Mucha gente dice que no hubo nadie que se convirtiera por las profecías de Jeremías. Eso lo vamos a dejar en las manos de Dios, pero al menos en la Escritura no nos habla de alguien que cayera rendido a los pies de Dios por las profecías de Jeremías, pero sí encontramos a varios que se enojaron con Jeremías. Y yo tengo aquí en Jeremías 20 del 1 al 2 como un hombre se enojó tanto que hizo esto. Voy a leerlo. Dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías. ¿Sí se dan cuenta que sí oyen? Sí oyen.
Al que tú le predicas sí te oye, sí te escucha, sí entiende, sí sabe que estás proclamando la verdad, sí entiende que estás profetizando la verdad. O sea, sí te escucha. Y no creas que digas, híjoles, que estos no oyen, pues que tienen en sus oídos. No, mis hermanos, sí te oyen y lo entienden. Y saben que están mal, y cuando son confrontados, que quede bien claro, saben que están pecando contra Dios, pero se quieren justificar. Entonces dice que oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. O sea, Jeremías estuvo profetizando que iba a haber escasez, que iba a haber derrotamiento, que iban a sufrir los israelitas. O sea, este hombre, Pasur, estaba escuchando lo que profetizaba Jeremías. Esta gente con la que tú tienes comunión, esta gente que te escucha, saben que tú estás profetizando salvación y vida eterna, estás profetizando verdad, mas sin embargo dice que este hombre Pasur, en el versículo 2 dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Quizá ahora ya no te azotan, quizá nada más te azotan la puerta, o quizá nada más te dicen, ay, otro día, ya deja de estarme hablando de tu Dios, o quizá te avienten agua, no sé qué te hagan, pero en el caso de Jeremías dice que lo azotaron, lo golpearon y lo pusieron en la cárcel, en el cepo, lo guardaron ahí con tal de ya no escuchar. Ahora ya no te meten en la cárcel, pero sí te dan la media vuelta. O te dicen, ay, mira, ya de tu Dios ya no me hables, de tu religión ya no me hables, ya no quiero saber nada de ti. Y hasta mejor le cambian de canal si es que te estaban viendo en el YouTube, o te cambian de dirección, o sea, X cosa, pero procuran hasta cambiar la conversación. Hasta te hablan de cómo está de caro el jitomate. Y lo puso en el cepo, dice, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. ¿Qué estamos entendiendo? Que la gente oye, la gente escucha, pero no todos quieren escuchar las verdades de Dios. Y siempre van a estar haciéndote a un lado. Pero está al otro lado. Hay gente que al escuchar las profecías de salvación, las maravillas de Dios, pueden caer rendidos y confesar sus pecados. Y esto lo encontramos en Mateo 3, 5 al 6, cuando un profeta de Dios también, llamado Juan, y lo conocemos como Juan el Bautista, empezó a profetizar salvación, empezó a proclamar las maravillas de Dios, y entonces en Mateo 3, 5 y 6 dice de esta manera, y salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Si se dan cuenta, lo que acabo de decir, las dos divisiones. Uno metió a Jeremías en la cárcel, lo azotaron, lo golpearon y no lo quisieron escuchar porque profetizaba arrepentimiento, profetizaba que si Israel no se arrepentía, iban a seguir sufriendo las consecuencias de su rebeldía. Y del otro lado, cuando Juan el Bautista se levanta y les empieza a decir que el reino de los cielos se ha acercado y que se arrepientan, muchos entendieron, reconocieron y dicen que fueron a bautizarse por medio de Juan, el bautismo de arrepentimiento, y que confesaban sus pecados. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de nosotros o por qué nos llamó Dios? Porque debemos profetizar salvación, porque debemos proclamar las maravillas de Dios, porque debemos de obedecer al Señor, porque somos sus hijos y para eso hemos sido llamados. Lo demás lo debemos de dejar en manos de Dios. Si se burlan o se arrepienten, eso le corresponde a Dios, pero nosotros no podemos callar, nosotros debemos de seguir. Aquí en el libro de Hechos, el que estamos estudiando, vemos exactamente estas dos respuestas igual.
Unos que dijeron, esos están borrachos, esos están llenos de mosto, esos están hablando otras cosas que no nos interesan. Mas sin embargo dice que otros estaban atónitos y perplejos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te empieza a hablar a ti, te empieza a confrontar con tu pecado, te empieza a confrontar con tu maldad, y aquellos que somos llamados para arrepentimiento, reconocemos que verdaderamente hemos pecado contra Dios y contra el cielo. Y de esta manera, más adelante lo vamos a ver, cómo los que escucharon, los que quedaron atónitos, los que quedaron perplejos, los que verdaderamente fueron confrontados, entonces al escuchar la predicación de Pedro es donde viene el arrepentimiento y la conversión. Así que mis hermanos, unos estaban siendo confrontados y estaban siendo consternados, porque escuchaban cosas verdaderas y dignas de reconocer para caer rendidos. No sé si recuerdes cómo caíste tú rendido a los pies de Cristo cuando reconociste tu maldad, cuando escuchaste la profetización de salvación, cuando hubo una verdadera profecía de arrepentimiento. Mas sin embargo los otros, aunque escucharon lo mismo, ¿sí? Porque los dos escucharon lo mismo. Bueno, las dos partes, o sea, no las dos personas, las dos partes, toda la muchedumbre escuchó lo mismo. Sí. O sea, no hay de que, ay, es que a ti te predicaron la sana doctrina y a ti no. No, todos escucharon la verdad. Todos escucharon lo mismo, todos escucharon las profecías, las maravillas de Dios, todos escucharon la profecía de salvación, y aunque todos escucharon lo mismo, unos prefirieron buscar una justificación propia. Yo no soy tan malo, yo no necesito de tu Dios. Yo no necesito de tu religión, yo no necesito ir a donde tú vas, donde te han lavado el cerebro, donde te han engañado, donde te están confundiendo. Mejor yo sigo donde estoy, porque ahí no me exigen, ahí no se meten conmigo, ahí me dejan vivir la vida, ahí yo puedo seguir como yo quiero. ¿Sí? Entonces, unos buscan la justificación propia para poder salir, según ellos, justificados y victoriosos. Yo no necesito de tu Dios porque yo estoy bien delante de mi Dios. Eso es lo que ellos dicen. Ellos creen que tienen la verdad, ellos creen que están bien y ellos creen que no necesitan del Dios verdadero. Mas sin embargo, nosotros podemos ver que no es verdad lo que ellos creen o lo que ellos piensan. En el versículo 14 y 15 podemos encontrar lo que está hablando Pedro y lo que están hablando todos los hermanos, y lo que yo les decía hace un momento, de que todos escucharon lo mismo. Dice de esta manera 14 y 15 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, entonces lo que está sucediendo es que aquí Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Pedro está hablando una cosa muy importante, que es, les dice: oigan mis palabras, escuchen lo que yo digo. Y no le está hablando nada más a los elegidos. Si ustedes se dan cuenta, no le está hablando únicamente a los elegidos, sino que también le está hablando a los que no van a querer nada con Dios, porque les dice: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Ahora, ¿por qué dice a los varones judíos y a los que habitan en Jerusalén? Recuerden que había dos tipos de gentes. Gente que se creían que eran ya salvos,
que eran santos, que no necesitaban arrepentimiento, que son los israelitas. Pero también había prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? ¿Por qué era necesario también decir y todos los que habitan en Jerusalén? Porque el prosélito es el extranjero que no es de descendencia israelita o judía, pero que deciden seguir la religión de los israelitas o de los judíos. No sé si ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento aquel extranjero que quería ser parte del reino del pueblo de Israel se tenía que circuncidar y guardar la ley. Entonces por eso Pedro les está diciendo de esta manera: varones judíos, o sea, a ustedes judíos les estoy hablando, pero también les estoy hablando a los prosélitos, también les estoy hablando a todos los que habitan en Jerusalén, y también le estaba hablando a aquellos que no tenían la descendencia israelita, a aquellos que no habían sido aceptos al rey, al pueblo de Israel, y también a los que eran romanos o que no eran judíos, israelitas ni prosélitos. Estaba hablándole ¿qué? En general. Recuerden que en Jerusalén estaban los romanos y los romanos no creían en Jehová Dios. Entonces Pedro lo que quería era que todos, sin excepción, escucharan. Y ese es el propósito que debemos tener nosotros, que no es nada más a los israelitas, que no es nada más a los cristianos, que no es nada más a los que creen en Cristo o son verdaderamente hijos de Dios, sino que nosotros debemos predicarle a todo el mundo, ir por todo el mundo, predicar a todas las naciones. Nosotros debemos hacer que todos oigan las palabras la palabra de Dios, que oigan las maravillas de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, profetizar salvación. Amén. No profetizar dinero, no profetizar cambios de vida terrenal, sino hablar la salvación y la vida eterna. Y por eso Pedro se levantó sin importarle lo que dijeran los oyentes. O sea, no es oye, ¿me quieres escuchar? Oye, ¿me permites hablar de Cristo? Oye, ¿me permites hablar de las maravillas de Dios? No, Pedro se levantó y dijo: ¡Ey, escúchenme todos, judíos y aquellos que viven en Jerusalén! ¿Por qué? Porque él sabía que los presentes eran personas que se decían temerosos de Jehová, pero también había personas que no amaban a Jehová. Así que era necesario que todos escucharan. Y es lo mismo que pasa con todos los verdaderos cristianos cuando levantamos nuestra voz en contra de las falsas doctrinas. Por eso es importante seguir profetizando salvación y hablar en contra de las falsas doctrinas, porque hay muchos que se dicen cristianos, pero no son cristianos. Entonces, por eso nosotros tenemos que hablar aún en contra de los predicadores que tuercen las escrituras, y aunque nos ataquen, nos censuren o nos dejen de invitar. Porque va a haber quienes nos pongan en el hielo para que ya no hablemos de las maravillas de Dios, pero nosotros como Pedro seguiremos predicando y diciéndole a la gente que nos escuche. Así que no nada más en el tiempo de Pentecostés hubo ese problema, no nada más en el tiempo de los profetas hubo ese problema, sino que todos los enviados de Dios vamos a tener esos problemas, pero también debemos de entender que tenemos dos responsabilidades. Ya vimos el problema, o ya vimos las consecuencias. Unos se van a arrepentir y otros no. Pero ahora tenemos dos responsabilidades, las cuales no debemos de pasar por alto. Yo no sé si tú has entendido durante estos estudios que hay dos responsabilidades. Una es predicar las maravillas de Dios, proclamar la salvación. ¿Qué significa proclamar o predicar las maravillas de Dios? Es predicar el evangelio para arrepentimiento. Ese es el más importante. Pero vamos a decir, ok,
eso es para los inconversos. Y para los que se dicen hijos de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es la segunda responsabilidad. La segunda responsabilidad es confrontar con las maravillas de Dios a los que se dicen cristianos para que vayan al arrepentimiento. Si se dan cuenta, estas dos responsabilidades son importantes, porque muchas veces o nada más queremos ir con los inconversos a hablarles del Evangelio, pero también recordemos que hay personas que se dicen cristianas y necesitamos también confrontarlos con las mismas maravillas de Dios. Así es. Yo no sé si recuerdan ustedes los dos sucesos con nuestro Señor Jesucristo, o estas dos responsabilidades. Nuestro Señor Jesucristo con los inconversos, que dice, con los que no conocían de Dios, que los vio con misericordia y compasión, que tuvo compasión de ellos y se levantó y empezó a predicar las maravillas de Dios. Aquel que esperan, ese soy yo soy el Mesías, yo vengo a levantar a los quebrantados de corazón, y empezó a hablarles de salvación y vida eterna. Pero por ahí llegaron unos que se creían cristianos o que se creían amadores de Dios, porque en ese caso, en ese tiempo no había cristianos, sino amadores de Jehová Dios, que son los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley. Llegaron y dijeron, porque les dijo nuestro Señor Jesucristo, ciegos guías de ciegos. Y ellos llegaron y dijeron, entonces nos estás diciendo que nosotros somos ciegos. Dice, no, ciego es aquel que no ve. El problema con ustedes es que se dicen que ven y no están haciendo lo que Dios dice. Porque si verdaderamente ustedes amaran a Dios, me amarían también a mí. Si se dieron cuenta, nuestro Señor Jesucristo hizo lo que debemos de hacer nosotros: confrontar con las maravillas de Dios a los que se dicen cristianos. En este caso, allá nuestro Señor Jesucristo confrontó a los que se decían seguidores de Jehová y obedientes a la palabra de Jehová, y también vio con misericordia y con compasión a los perdidos. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando todo esto con Pedro y con todos aquellos que hablaron en lenguas? Que nosotros debemos de ver con compasión a aquellos que no conocen las maravillas de Dios, pero los que ya conocen, dice la palabra en el libro de Hebreos, que aquellos que ya tuvieron el conocimiento, ya no les queda mayor sacrificio, sino una horrenda expectación de fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con aquellos que ya se bautizaron, aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que ya tuvieron el conocimiento, aquellos que dicen que aman al Dios verdadero, aquellos que dicen que siguen a Cristo, pero andan torcidos? Debemos de confrontarlos con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque o ellos se arrepienten verdaderamente y regresan al camino que según ellos creen que están caminando, o ya únicamente les queda una horrible expectación de fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestra oración, mis hermanos? ¿Qué es lo que debe de suceder con nosotros? Que veamos con compasión a los que no conocen de Dios, predicarles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y confrontar a aquellos que ya conocieron, aquellos que ya fueron iluminados, aquellos que se dicen cristianos pero andan desordenadamente. Por eso es que Dios dice, con ellos ni siquiera comas. Y el día que tú los tengas enfrente, diles, arrepiéntete, estás mal, estás equivocado, tú dijiste conocer a Dios y ve cómo estás caminando y quieres que Dios no trate contigo. O sea, es diferente la predicación, es diferente la proclamación, pero todo tiene que ser conforme a las maravillas de Dios. No podemos confrontarlos con otro tipo de palabra, no podemos confrontarlos con otro tipo de enseñanza, sino simplemente por medio de la palabra.
Así que tenemos dos responsabilidades. Estas dos responsabilidades la predicaron los profetas de Dios. Por eso a Jeremías no lo querían. ¿Por qué? Porque se decían israelitas, se decían judíos, se decían temerosos de Jehová. Y cuando Jeremías llegaba y los confrontaba con su pecado, lo metían a la cárcel y lo azotaban. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo cuando fueron confrontados? ¿Quién lo crucificó? Vamos a decir Dios, ok, pero terrenalmente, ¿quién lo crucificó? Los de la ley, los que se decían temerosos de Jehová. Ellos fueron los que estuvieron tratando de buscar la manera de crucificarlo. Fueron con los romanos, lo fueron y lo apresaron. Movieron al pueblo para que gritara el pueblo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque estaban siendo confrontados con su pecado. ¿Quiénes son los que más nos atacan a nosotros? ¿Los inconversos o los que se dicen conocedores de la Biblia? Así de simple, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios se cumple en nosotros. Los inconversos están ignorantes, perdón por la expresión, pero de verdad, ellos no conocen al Dios verdadero. Pero tristemente, los que se dicen conocer al Dios verdadero, como los fariseos, son los que más se oponen a la verdad, en lugar de que caigan rendidos. Pero eso ya le toca a Dios. Así que, mis hermanos, seguimos con esas dos responsabilidades, seguimos con ese problema hasta el día de hoy, más sin embargo debemos de hacer lo que dijo Pedro y lo que dice la palabra de Dios. Oigan lo que dice Dios. Oigan las palabras de Dios. Y en el 14, vuelvo a repetir, lo dijo bien claro Pedro. Oigan mis palabras. Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. ¿Qué es lo que yo hago, mis hermanos, cuando predico aquí? Estoy proclamando las maravillas de Dios. Estoy profetizando salvación y vida eterna. ¿Cuántos me oyen? No sé, a lo mejor 10, 20, 30, 50, 100, 1000, a lo mejor todos escuchen lo que yo estoy profetizando, pero yo no tengo el poder para salvación. Mas, sin embargo, estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó hacer. Y es lo mismo con ustedes, mis hermanos. Cada vez que tú pones un link en tu estado, tú cada vez que compartes algo de la palabra, tú cada vez que hablas las maravillas de Dios por medio de una plática, por medio del internet, por medio de tu WhatsApp, por medio de tu celular, por medio de las redes, tú estás proclamando las maravillas de Dios. La gente va a escuchar, pero la salvación y la vida eterna le corresponde a Dios. Y por eso es que es importante que tengamos en cuenta que nosotros, la responsabilidad que tenemos es que la gente nos oiga. Que la gente nos oiga. En la fiesta de las semanas la mayoría oyó. Siendo judíos, no eran judíos, eran prosélitos, eran israelitas, eran romanos, pero todos oyeron. Todos oyeron. Entonces, la mayoría escuchó, la mayoría entendió que el Mesías había sido crucificado para perdón de pecados, la mayoría escuchó todo, mas no todos se convirtieron. Entonces, mis hermanos, es importante que entendamos que los que se dicen cristianos están muchas veces creyendo lo mismo que los israelitas, que los judíos. ¿Qué es lo que creían los israelitas y judíos? Que ya estaban salvos, que ya estaban sin pecado, que Dios ya les había perdonado todos sus pecados. Y les dice Pedro, no. Les dijo Dios, no, todos necesitan salvación y vida eterna. Sean judíos, sean griegos, sean lo que sean, necesitan el arrepentimiento. Y es lo que nosotros debemos explicarles a todos aquellos que se dicen cristianos. ¿Tú te dices cristiano y vives de esta manera? Tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios, mejor arrepiéntete, ¿sí? ¿Y por qué? Porque todos estamos bajo pecado. Así que, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios
mentiroso. Y también necesitaban en ese tiempo escuchar las maravillas de Dios para que entendieran que también ellos necesitaban el arrepentimiento. Los israelitas creían que no lo necesitaban, mas sin embargo la palabra les muestra que no hay justo ni aun uno, que todos están dentro del pecado y que todos necesitaban la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían que no necesitaban arrepentirse. Y hay mucho que se dice cristiano que cree que no necesita seguir a Dios como lo dice la palabra. Y ellos siguen a Dios conforme a lo que dice su pastor o lo que dice su denominación. Si se dan cuenta, mis hermanos, es exactamente lo mismo. Seguimos con lo mismo hasta el día de hoy. Ellos creían que no necesitaban arrepentirse. Hoy muchos creen que no necesitan arrepentirse. Ellos necesitan escuchar las maravillas de Dios, necesitaban, y los de ahora también necesitan escuchar las maravillas de Dios para que caigan arrepentidos. Porque solamente a través de las maravillas de Dios, solamente a través de la profecía de salvación, pueden ser confrontados y pueden caer rendidos a los pies de Cristo. Y lo hemos visto, mis hermanos, cuánta gente ha llegado diciendo que es hija de Dios, y cuando empieza a ser confrontada, que dicen, no soy cristiano, no soy hijo de Dios. Entonces, por eso es importante que nunca dejemos de estar proclamando la salvación y la vida eterna, porque muchos aún necesitan de Cristo. Así que, mis hermanos, nadie puede objetar que es salvo si no hay un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio y transformación de vidas. Y por eso ya vimos que era necesario el derramamiento del Espíritu en un momento específico, en un día específico, donde había la gran mayoría. Y de esta manera vemos el cumplimiento de la profecía de Joel, el profeta Joel, donde dijo Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Se cumplió en ese día que era necesario que se derramara el Espíritu sobre toda carne. ¿Quiénes profetizaron? Todos. Siervos, siervas, ignorantes, los del vulgo, todos tenemos la responsabilidad. ¿Quiénes? Los que hemos recibido el derramamiento del Espíritu. Así es. ¿Te dices hijo de Dios? Proclama las verdades de Dios. Profetiza salvación y vida eterna. Profetiza la verdad. Muchos que están profetizando, hermanos, salir de las drogas, salir del alcohol, salir de la prostitución, tener dinero, pagar sus deudas. Eso es lo que andan profetizando, mis hermanos. Eso no es profetizar salvación. Eso no es proclamar las maravillas de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces si yo me entrego a Cristo, voy a poder pagar mis deudas. No, primero preocúpate por la salvación y la vida eterna. A lo mejor tus deudas van a ser hasta que te mueras. Eso le corresponde a Dios, no a mí. Pero lo que quiere Dios es que primero haya una conversión verdadera. Cuando yo me convierto a Cristo, cuando alguien se convierte a Cristo, ya a partir de ahí Dios te empieza a enseñar a cómo pagar tus deudas, a cómo cambiar tu familia, a cómo dejar el pecado. Dios te va enseñando todo, pero lo primordial es la salvación y la vida eterna. Eso es lo que debemos de proclamar, porque mucha gente, no, de veras, si tú llegas a Cristo, va a cambiar tu familia. Y resulta que no cambia su familia, pero como ese no llegó a Cristo verdaderamente arrepentido, sino llegó únicamente por una conveniencia, va a terminar regresando al mundo. Pero el verdadero convertido va a seguir aunque no cambie tu familia,
aunque te sigan rechazando, aunque haya deudas, aunque no haya dinero, aunque vaya como te vaya. Si verdaderamente hay una conversión, Dios conoce tu corazón y te va a ir dando paz y gozo en medio de las pruebas. Y eso es lo que necesitamos entender y eso es lo que debemos de profetizar. Dios prometió un profeta que hablaría todo lo que Él mandare y Él cumplió mandando a nuestro Señor Jesucristo. Y en ninguna parte de las Escrituras vemos a un Señor Jesucristo, a un Jesús, a un Mesías proclamando prosperidad. En ningún lado. Yo no lo encuentro. Donde diga, miren, síganme y van a encontrar dinero, mucho dinero, y van a ser ricos, van a ser millonarios, van a tener carros último modelo, van a tener un avión. No, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo siempre proclamó salvación de las almas, arrepentimiento, transformación de vida y preparación para llegar al reino celestial. Entonces, mis hermanos, Él, nuestro Señor Jesucristo, vino a proclamar salvación y vida eterna. Nosotros debemos de seguir profetizando salvación y vida eterna. No caigamos, no nos envolvamos en las cosas del mundo, sino sigamos profetizando lo mismo. Es que eso ya no está de moda. No andamos con la moda, mis hermanos. Nosotros no andamos con la moda, no andamos buscando nuevas opciones o nuevas maneras de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar la verdad, la salvación y la vida eterna. Los demás ya no quieren escuchar eso y por eso andan buscando ahora que haya lucecitas, que haya otro tipo de música, que ahora hay que atraer a los jóvenes para que los jóvenes vengan a escuchar. ¿Escuchar qué? Porque los jóvenes lo que vienen a escuchar, si no es salvación y vida eterna, están buscando algo que les llame la atención. Y por eso es que esos campamentos juveniles, la gran mayoría va únicamente para ir a echar cotorreo. Ay, voy a buscar a la hermanita tal, al hermanito tal. Ay, va a venir tal hermano, sí. Entonces sí voy. O sea, ya no van por escuchar la palabra de Dios. Ya no buscan santidad. Así que, mis hermanos, si Dios prometió a alguien que nos iba a salvar, Dios lo ha cumplido. Y si Dios promete, ¿acaso Dios no cumplirá? Así que, mis hermanos, nosotros debemos de creer y confiar en lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho. Y algo que se cumplió en Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y aquellos que conocen la profecía de Joel, mis hermanos, ya más adelante, después de haber dicho Joel que se iba a derramar el Espíritu Santo de Dios en todos y que profetizarían los jóvenes, los ancianos, las siervas, los siervos, etcétera, ya después nos habla del cumplimiento del día que venga nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que conocen la profecía de Joel, hoy no la voy a leer al total, no la voy a leer completamente, pero hay algo muy importante también en esa profecía de Joel y es importante que la vean, la busquen ustedes para que puedan entender estas profecías. En la profecía de Joel, fíjense bien que habla de la gran tribulación. En la profecía de Joel habla que nuestro Señor Jesucristo va a venir, y no les voy a decir en versículo, capítulo, porque es toda la profecía de Joel. Es importante el día de hoy que lean todo el libro de Joel para que entiendan cómo se va cumpliendo paso a paso lo que el Señor nos está enseñando. Y en el libro de Hechos también encontramos que Pedro habló acerca de esa profecía de Joel en la totalidad. En el 19 y 20 de Hechos, capítulo 2, versículos 19 y 20, habla esto Pedro citando a Joel.
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué tan importantes son estos dos versículos, mis hermanos? Aquí Dios está hablando a través de Pedro lo que se cumplió por medio de Joel, que primero viene la persecución, la gran tribulación, dolores de parto, y después viene el gran día del Señor. Mucha gente dice, no, es que nada más Mateo 24, no, también en Hechos nos habla de que todo esto, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, primero va a haber gran tribulación y después viene el Señor Jesucristo por su iglesia. Amén. ¿Quiénes son su iglesia? Todos los que fueron comprados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes en sí? Judíos, gentiles, todo aquel que creyó en Cristo Jesús, sin importar la raza, sin importar de qué denominación, sino los verdaderos hijos de Dios vamos a ser arrebatados. Por eso es importante, mis hermanos, proclamar las maravillas de Dios, profetizar la salvación y la vida eterna, porque solamente los verdaderos salvos partiremos con el Señor. Porque en cuanto el Señor arrebate a su iglesia, vendrá destrucción repentina. Repentina. No hay segunda oportunidad. Será destruido todo. Y aquellos que no creyeron irán a condenación. No hay medias tintas, mis hermanos, ni hay segundas oportunidades. Y Pedro, al igual que todos los discípulos de Cristo y profetas de Dios, sabían que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vendría una gran tribulación. Si ustedes quieren leerlo detenidamente, léanlo en Mateo 24. Sin sacar el texto fuera de contexto, encontraremos todo lo prometido por los profetas en la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos todo cómo se va entrelazando con Tesalonicenses y todo aquello que han cambiado o han sacado de contexto. Así que, mis hermanos, dice la palabra de Dios, el día de hoy la hemos visto y ha sido documentada esa gran tribulación como nunca se había visto. ¿Cuándo? Hasta que se levante el hombre de pecado. Así que, mis hermanos, tristemente, algunos van a vivir esa gran tribulación, algunos ya la están viviendo y algunos otros todavía no la vivimos, tal como lo dice la palabra, pero de que hay tribulación para los hijos de Dios, hay tribulación. Y de que viene una mayor tribulación como nadie la hemos visto, viene aún peor. Pero eso hasta que se levante el hombre de pecado. Y eso es para todos. Dice Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, es claro, nuestro Señor Jesucristo, va a venir una gran tribulación que no se ha visto, que lo de Hitler no fue nada, mis hermanos, que la persecución de los cristianos no fue nada, que la Inquisición no fue nada comparable con lo que va a venir cuando se levante el anticristo, cuando se levante el hombre de pecado. Pero hay una profecía también de nuestro Señor Jesucristo que nos da paz y tranquilidad. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que, mis hermanos, sabemos que esa gran tribulación va a ser muy fuerte, pero no va a ser por mucho tiempo, ¿sí? Así que
Más adelante dice, si alguno les dice, miren aquí está el Cristo, o miren allá está, no lo crean, porque el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, va a ser notorio en todo el mundo, no nada más lo van a ver algunos, y hay algo más hermoso, que todos los verdaderos hijos de Dios lo vamos a entender, lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que es verdad. No vamos a ser engañados. No vamos a ser engañados. Tenemos esa gran ventaja. Algunos van a ser confundidos. Algunos van a decir, oye, no, se me hace que sí. Y a través de las escrituras vamos a ver el entendimiento. Por eso, mis hermanos, debemos de velar. Por eso debemos de estar atentos a las profecías. Debemos de estar atentos al cumplimiento. Pero cambiando nuevamente a Hechos, que eso es lo más importante que estamos viendo ahorita en el libro de Hechos, que nosotros debemos profetizar salvación, porque solamente a través de las maravillas de Dios, a través de la profecía, que no es lo que andan profetizando los falsos profetas, nosotros vamos a poder descansar en que estamos obedeciendo al Señor. Dice que en ese tiempo, cuando se derramaría el Espíritu Santo, profetizarían los ancianos, los jóvenes, los siervos, las siervas, todos aquellos que recibieran el Espíritu Santo de Dios, profetizarían. ¿Qué profetizamos nosotros? Salvación y vida eterna. Profetizamos arrepentimiento por medio de la confrontación. Profetizamos que solo a través de Cristo hay salvación y vida eterna. No es por medio de religión, no es por medio de tradiciones, no es por medio de denominación, no es por medio de otro Mesías, no es por medio de otro profeta, no es por medio de Mahoma, pues no es por medio de Buda, no es por medio de la religión tal. No, mis hermanos, nosotros profetizamos salvación y vida eterna únicamente a través de Cristo Jesús. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo tajantemente nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que debemos de predicar. Oye, pero en tal iglesia están profetizando lo mismo. ¿Estás seguro que es caminar rectamente conforme a Cristo o es conforme a su denominación? Nosotros tenemos que seguir profetizando lo mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se predica lo mismo. Todos los profetas de Dios profetizaron lo mismo. Arrepiéntete, Israel, conviértete, Israel, ve porque vienen tiempos de refrigerio. Llega nuestro Señor Jesucristo, profetiza lo mismo. Solo a través de mí hay salvación y vida eterna. Dios lo dijo, solo a través de mí hay salvación y vida eterna. Se está profetizando lo mismo, mis hermanos. No podemos cambiarle, no podemos buscar métodos, no podemos buscar otra cosa, sino únicamente respetar lo que dice la palabra de Dios, y entonces el cumplimiento de Hechos 2:21 se va a llevar a cabo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo van a ser salvos? Cuando nosotros profetizamos la verdad, cuando nosotros profetizamos salvación, cuando nosotros profetizamos o proclamamos las maravillas de Dios. Así que, mis hermanos, así como en Pentecostés debemos continuar proclamando las maravillas de Dios, debemos continuar profetizando la salvación de las almas a través de la sangre de Cristo Jesús, sin importar el vituperio, sin importar el rechazo, no importa la pequeña o la gran tribulación que tengamos. Lo importante es permanecer firmes. Debemos cumplir con la encomienda, profetizar la salvación de las almas. Eso es lo que proclamamos, eso es lo que profetizamos. Y nosotros,
pacientemente vamos a seguir profetizando lo que hace a través de su Hijo y de su Santo Espíritu, nuestro Dios grande y temible. Ahí vamos a caminar. Señor, pero es que nadie escucha tu llamado. Señor, pero nadie se arrepiente. Señor, pero muchos se burlan. Señor, pero dicen que estamos borrachos. Señor, pero dicen que nos van a rechazar y que no nos van a amar. Nosotros debemos seguir pacientemente, mis hermanos, esperando en la promesa de Dios. Creyendo en la promesa de Dios, debemos de seguir profetizando su grandeza, su poder, su amor, su justicia, profetizando lo que puede hacer con aquellos que se humillan y creer en su perdón, creer en su misericordia, creer en su salvación. Seguimos profetizando la condenación, pero también seguimos profetizando la reconciliación. Nosotros profetizamos las malas. Todo aquel que no se convierta se irá a condenación por una eternidad, pero también profetizamos las buenas nuevas de salvación. Por medio de Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Eso es lo que debemos de hacer. Ya dejemos de buscar métodos. Dejemos de buscar, es que mis hijos quieren otro cambio. No, no hay cambios, mis hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a orar, mis hermanos.